sociales. Señor, que nos continúe bendiciendo. Vamos a preparar nuestros corazones para el mensaje de la palabra del Señor y a todos nuestros hermanos que están aquí en la iglesia. Que el Señor me los bendiga a todos. Vamos a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Gloria a Dios. Romanos capítulo 9. Aquí hay algo muy especial en este capítulo, en estos versículos que vamos a leer, que muchas veces hemos leído y quizás hemos pasado por alto. Ya lo tenemos. Romanos capítulo 9. Versículo, vamos a leer del 1 al 3. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, leemos tu bendita y santa palabra en la divina y santa presencia de tu Santo Espíritu y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Guíanos y enséñanos a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Ayúdame a buscar aquí la cita, por favor. Alabado sea Cristo Jesús. Romanos capítulo 9. Gloria a Dios. Capítulo 9, versículo del 1 al 3. Vamos a leer. Dice acá: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Amén. Hasta ahí. Gloria al Señor. Quiero que estemos muy atentos a este mensaje. Vamos a mirar, vamos a desglosar estos versículos. El primer versículo del apóstol Pablo aquí dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo aquí está mencionando 4 frases, o está colocando 4 personas, o está colocando 4, ¿cómo le diría? 4, digamos así, testigos delante de él, de lo que él está diciendo y de lo que él va a hablar. Primero dice, verdad digo en Cristo. Primer testigo que el apóstol Pablo está colocando a nuestro Señor Jesucristo, delante de su presencia, al cual el apóstol Pablo amaba sobre todas las cosas. El apóstol Pablo, yo quiero que vayamos allí sin perder esa cita. Vaya allí a Filipenses 3:8. El apóstol Pablo, ayúdenles con las citas, por favor. Coloca una sillita ahí cerquita. El apóstol Pablo colocaba el primer testigo en lo que él estaba diciendo, en lo que él iba a decir. El primer testigo era el Señor Jesucristo. Y como le digo, Filipenses 3:8 dice que el apóstol Pablo tenía todo por basura, dice así. 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo, cuando se entregó, cuando el Señor Jesucristo se le reveló en su vida, fue un cambio total, una transformación total.
en su vida. Dio un giro completo, 360 grados, nunca más volvió atrás. Su vida fue hacia adelante siempre y esforzándose y dando lo mejor de él para ganar y para hablar de Cristo a otras personas. Y él está colocando aquí el primer testigo delante de él en lo que él está diciendo. Primer testigo, a Cristo, al cual es innegable en su vida. Segundo testigo dice, ¿verdad? Digo en Cristo, no miento. Está colocando delante de él la reputación de su honestidad que habla por él. Todo el mundo conocía al apóstol Pablo y nadie podía decirle al apóstol Pablo, tú eres un mentiroso, tú eres un falso, tú eres un hipócrita, tú eres un desleal, tú hiciste, tú haces esto, tú haces aquello, tú eres Nadie podía decir nada del apóstol Pablo. Por eso él le colocaba su honestidad como segundo testigo en esto que él está diciendo. No miento, dice él. Gloria al Señor. Tercer testigo dice acá, y mi conciencia me da testimonio. Mi conciencia, algo interno de él, lo cual lo ayuda a caminar delante de Dios en rectitud. Vaya a Romanos 2.15. Romanos 2.15. Coloque ese parador donde estábamos allí en Romanos 2.15. Después de cada cita, vuelva nuevamente a donde estábamos, donde iniciamos. Romanos 2.15 dice así. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hay una conciencia. Este testigo que él colocaba acá era su conciencia, algo que le acusaba si realmente estaba haciendo lo correcto delante de Dios, o si realmente esa conciencia le estaba acusando de que era un hipócrita delante de Dios. Su conciencia le decía, eres honesto, eres leal, eres fiel, o su conciencia le decía, como Jesús le dijo a los fariseos, a la verdad por fuera se ven bonitos, bien vestidos, bien flamantes, llenos de quizás de mucha oración delante del pueblo, pero son hipócritas, por dentro son hipócritas, son como el cementerio, están llenos de huesos, de inmundicia por dentro, le decía el Señor Jesucristo a los estudiosos de la palabra en ese entonces. Entonces el apóstol Pablo coloca a este otro testigo delante de su presencia. Su conciencia le va a testificar acá, a través de él. Su conciencia no lo va a hacer quedar mal en lo que él está diciendo. Y el otro testigo que el apóstol Pablo coloca acá es el Espíritu Santo. Dice, vuelva allá a Romanos 9. Después de cada cita vuelva a Romanos 9 porque ahí es donde nos vamos a mover. 9.1 dice, primer testigo, verdad digo en Cristo. Segundo testigo, no miento. Tercer testigo, mi conciencia da testimonio. Y el cuarto testigo, el Espíritu Santo, quien justamente da testimonio juntamente con su conciencia. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, por medio del cual testifica de nosotros y quien está presente continuamente en nosotros, como lo dice allí en Corintios, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual habita continuamente en nosotros desde el primer día que el Señor Jesucristo nos llamó. Dice Romanos 8.16, vaya aquí Romanos 8.16, una hojita atrás, un capítulo atrás. Romanos 8.16 dice así: el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Juntamente la conciencia y juntamente el Espíritu Santo están testificando acá como testigos en lo que Pablo está declarando acá delante de todo el pueblo que le estaba escuchando. Volvamos al 9, dice así. Volvamos pasemos al versículo 2. Ahora el apóstol Pablo dice acá, vuelvo y leo el 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza, dice el apóstol Pablo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Dice, tengo gran tristeza y continuo. Cuando habla el apóstol Pablo de continuo, no está hablando de un dolor pasajero que quizás se quita con un remedio, con una pastilla, que quizás se quita con un descanso. El apóstol Pablo está hablando de un continuo que quiere decir día a día, día a día. Había una tristeza en su corazón, día a día, un continuo dolor, día a día en su vida. Ahora dice acá, gloria a Dios. Dice aquí, vaya a Romanos 10:1. Cuando el apóstol Pablo dice continuo, y en este dolor también está diciendo, cuando tengo este continuo dolor, esta continua tristeza, es clamar. Él estaba clamando en este momento continuamente por estas personas de las cuales menciona en el versículo 3. Vaya aquí a Romanos 10:1. Dice el apóstol Pablo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ciertamente mi anhelo y mi oración continua a Dios. Por eso hay versículos en la Biblia que dicen, oremos sin cesar, clamemos día y noche, clamemos y veremos día y noche, continuamente. El apóstol Pablo dice, mi oración por Israel, mi oración. El apóstol Pablo aquí está mencionando a Israel como sus hermanos, como sus parientes. Continuamente está orando por ellos. Mi anhelo, dice el apóstol Pablo, mi anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ahora, dolor. Vaya a Gálatas 4:19. Gálatas 4:19, cuando él dice aquí, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, no es un dolor pasajero. Gálatas 4:19 nos refleja algo acerca de los dolores que sentía muchas veces el apóstol Pablo, y él lo refleja haciendo cuenta a dar a luz. Gálatas 4:19 dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Tengo continua oración, tengo tristeza en mi corazón y continua oración y continuo dolor de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, hasta que ustedes sean recibiendo la salvación, hasta que Cristo los cambie, hasta que ustedes se dobleguen delante de su presencia, se rindan delante de Él, hasta que ustedes pidan perdón, hasta que Cristo entre en sus corazones y los haga nacer de nuevo, los haga una nueva criatura, y sobre todo para que ustedes obtengan los beneficios del reino celestial, tanto arriba como aquí en la tierra. Decía el apóstol Pablo. Bueno, pasa allí a Romanos 9, donde estamos. Dice así. Vuelvo y leo desde el 1. Verdad digo en Cristo, no miento,
y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Sabe qué estaba diciendo el apóstol Pablo acá? ¿Sabe por qué el apóstol Pablo estaba así? Porque sus hermanos, según la carne, su linaje, sus hermanos, él era israelita, y sus hermanos israelitas habían rechazado a Jesús. Habían rechazado a Jesucristo como el Cristo y como el Mesías. Y por tanto no iban a tener salvación, no iban a tener vida eterna. Por tanto, para ellos venía la condenación, venía el infierno y venía el lugar de tormento. Y el apóstol Pablo decía, yo tengo tristeza en mi corazón. Y les digo, coloco estos 4 testigos delante de ustedes, que es cierto lo que yo siento en mi corazón por ustedes. Le coloco a Cristo, coloco al Espíritu Santo, coloco mi conciencia y coloco mi honestidad de que es cierto que tengo dolor continuamente por ustedes. Continuamente estoy orando por ustedes para que ustedes reciban a Cristo, para que crean en Él, para que se conviertan a Él, para que reciban la salvación, para que no se vayan a perder. Decía el apóstol Pablo. Dice el versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema. Usted sabe qué quiere decir anatema, ya lo hemos estudiado acá. Anatema quiere decir maldito, quiere decir condenado, quiere decir separado de Cristo, separado de Dios. El apóstol Pablo decía, yo prefiero ser decía él, lo que significa maldito, yo prefiero ser condenado, yo prefiero estar separado de Cristo. Yo prefiero ir al infierno por ustedes, decía el apóstol Pablo. Dice así, deseaba yo mismo ser anatema, separado de Cristo. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol Pablo? Señor Jesús, si es posible, Señor Jesús, yo sé que tú me llamaste, yo sé que lo he perdido todo, lo he dejado todo por amarte, pero te hago un trato, Señor Jesús, si se puede, si es posible. Cambio mi vida por la vida de mis hermanos, cambio mi salvación por la salvación de mis hermanos. Quiero que ellos sean salvos, quiero que ellos te conozcan a ti. ¿Y cuántas veces nosotros gemimos, lloramos, oramos, ayunamos, vigilamos, oramos continuamente en nuestra casa por nuestra familia? ¿Cuántas veces nosotros nos acordamos en el día para decir, Señor, me acuerdo de mi hermano, de mi hermana, de mi padre, de mi cónyuge, de mis hijos, que no te conocen, Señor? Me acuerdo de ellos, Señor, y yo sé que tú vienes pronto, Señor, y yo sé que si tú vienes, ellos se van a quedar, Señor. Yo quiero, papá, yo quiero que ellos sean salvos, Señor. No quiero que vayan al infierno, no quiero que se pierdan. ¿Cuántas veces oramos nosotros por ellos? El apóstol Pablo decía, yo prefiero ir al infierno, pero que ellos se salven. Pero era algo que era imposible, porque Jesús no lo va a hacer. Porque para que Jesús los salve a ellos y los cambie, tendría que amar a ellos, amar a Jesús como lo amaba Pablo. Jesús no obliga a nadie a entrar en sus corazones. Pero la oración suya y mía por nuestra familia, el Señor, el Espíritu Santo puede hacer mucho en sus vidas, a tal manera que ellos algún día tengan esa convicción de decir, Señor, me siento ahogado en el mundo, me siento ahogado en este licor, me siento ahogado en esta droga, me siento ahogado en esta fornicación, adulterio, en esta brujería,
Espíritu Santo los va a tocar, los va a traer. Y no solamente por nuestra familia, oramos continuamente por las personas que no conocen al Señor. Dice la palabra, porque esta es la voluntad de Dios, que todos sean salvos, que nadie vaya al infierno. Pero algunos afuera dicen que el infierno no existe. Algunos decían, el infierno es aquí en la tierra, aquí es donde vivimos y aquí es donde pagamos todo lo que hacemos, pero es mentira. ¿Cuántas personas se sienten ahogadas con una deuda y prefieren ahorcarse, pegarse un tiro, quitarse la vida para supuestamente, entre comillas, decir, descansar y pasó todo? ¡Mentiras! La Biblia no dice así, la Biblia dice que la persona que se quita la vida va al infierno. Toda persona que muere sin Cristo va al infierno. Y Jesucristo fue la persona que más habló del infierno que cualquier otro a través de la Biblia. El Señor Jesucristo mostró todo lo que había allí. Y este estudio ya lo hemos hecho. Yo quiero que vayamos allí. Vaya allí a Ezequiel 33, 11. Ezequiel 33, 11. Le doy gracias a Dios porque Dios lo ha traído hoy a usted aquí. Para que usted que es salvo, escuche este mensaje. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Para que usted al escuchar este mensaje, usted empiece hoy a cambiar su manera de vivir acerca de sus hermanos, de su familia. Todos tenemos parientes por papá y por mamá, abuelos, primos, sobrinos, nietos, cuñados, abuelos. Tenemos cantidad de parientes. Y reconocemos y sabemos que no todos son salvos. Ezequiel 33:11 dice Dios acá hablando a través del profeta, dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel, dice el Señor. Yo quiero que se vuelvan de sus malos caminos, que se vuelvan de toda aquella inmundicia que está así, que el mundo los corrompe, los envuelve, supuestamente para darles paz, supuestamente para darles gozo, supuestamente para darles tranquilidad, supuestamente para olvidar el dolor o las penas, mientras la ahogan en el licor, dicen ellos, o en la droga. Pero siempre va a haber un vacío en el corazón, una necesidad de algo, y esa necesidad es Cristo. Ese alguien es Cristo el que llena el corazón. No lo llena ni por mucho dinero, ni muchas casas, ni muchas posesiones, ni muchas mujeres, ni muchos hombres. No lo llena nada, porque el Señor cuando nos formó, dice que Él sopló aliento de vida en nosotros, y ese aliento de vida es su Espíritu. Ese aliento de vida es una parte de Él en nosotros, y cuando nosotros no estamos en Cristo, hay una parte de Él que está faltando en nosotros, que falta llenar ese vacío, que solamente lo llena Dios, lo llena Cristo a través del Espíritu Santo. A los que nos están mirando a través de las redes sociales, hay un vacío en su corazón y ha buscado ayuda, ha buscado quizás psicólogos, quizás muchas ayudas diferentes, y no ha encontrado nada. Y le voy a decir algo real, no lo va a encontrar nunca. La Biblia habla de una mujer que duró 12 años con un flujo de sangre enferma. 12 años, y dice que era, digámoslo así en mis palabras, era millonaria, porque dice que había gastado todo lo que tenía en médicos y nadie le había ayudado. Antes le iba peor, 12 años gastando dinero
el médico, el recetas, medicina, y nada le había ayudado. Hasta el día que vino a Cristo y dijo, tan solamente si lo toco, se le salta el cuello, lo tocó y fue sanada. ¿Cuánto se hubiera ahorrado si lo hubiera pensado el primer día? 12 años sufriendo. ¿Cuánto se hubiera ahorrado si hubiera empezado el primer día a tomar la decisión de seguir a Cristo como usted hoy? ¿Cuánto te puedes ahorrar si tomas la decisión de seguir hoy a Cristo? De vivir para Cristo, de reconciliarse para Cristo, de dejar un poquito el pie aquí en el mundo, un poquito aquí en la casa de Dios. Dios dice que no quiere tibios. Una vez alguien le dijo, le invitaron a una casa. Le dijeron, te voy a invitar un té, ¿cómo lo quieres? ¿Cómo lo traigas? ¿Cómo me lo des? Y ella trajo 2 tazas de té. La abuelita trajo 2 tazas de té. Uno para ella y uno para el invitado. El de ella lo trajo, el de la abuelita que era para ella lo trajo caliente. Y el de la invitada lo trajo frío, casi congelado. Y ella cantaba el de ella. Y cuando la otra lo agarró, dijo, uy, pero esto está frío. Y ella dijo, ¿y por qué el tuyo está caliente? Porque es que yo lo quiero caliente. Usted dijo, como sea. ¿Y saben qué le digo? Dijo la abuelita. Dios dice, sea caliente o sea frío, pero tibio, como sea, no se puede vivir con Dios. Sea radical, seamos radicales para Dios. El mundo nos pasea a diario. El diablo a diario quiere colocar tropiezos. El diablo no se va a presentar con cachos y un tenedor como lo pintan los muñecos, no. El diablo se va a presentar de acuerdo a su tentación, de acuerdo a lo que usted tiene en su corazón. Me gusta el dinero, ahí va a presentar a alguien con dinero, vamos a hacer este chueco, vamos a ganar con el contrabando, con esto, con aquello. Me gustan las mujeres, ahí se va a presentar como usted, como le gusta a esa persona. Si esa persona se desmaya por una esmueletada, ahí la va a traer esmueletadas. Si le gustan los hombres, ahí el diablo la va a dejar como a él le gusta. Como a ella le gusta. De acuerdo sea lo que está en el corazón, así el diablo va a usar la tentación para colocar el tropiezo. Cáigate y no te levantes. Dice Dios, pero si el justo se cae 9 veces, 7 veces, se cae y se levanta. Pero el diablo quiere, cáigate y no te levantes. Me salí del tema un poco. Volvamos a ver. Dice, ¿por qué queréis morir? Romanos 9, donde estábamos, versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Separado de Cristo. ¿Sabe qué quiere decir esto el apóstol Pablo? Vaya a Romanos 15, 19. Romanos 15, 19. Decía el apóstol Pablo, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, decía el apóstol Pablo. Vaya a Hechos 20, 26. Decía el apóstol Pablo, todo, ¿sabe qué le dolía al apóstol Pablo? Él decía, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. He llevado el Evangelio de salvación y muchas personas se han convertido. Dios me ha usado
sanidades, milagros, han resucitado, quizás muertos, paralíticos, quizás cojos, ha hecho Dios milagros extraordinarios y las personas han caído. Todo lo he llenado de Cristo. Hechos 20:26 dice la palabra, dice el apóstol Pablo, y como nada, gloria al Señor. Hechos 20:26 dice, por tanto, yo os protesto, les aseguro en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Estoy limpio de la sangre de todos. Y ese era el dolor que tenía el apóstol Pablo. Que había predicado esa palabra y muchos se habían salvado. Que había predicado esa palabra y el apóstol Pablo decía, soy limpio de la sangre de todos. Dios no me puede condenar a mí porque no le hablé a ninguno. Vaya a Ezequiel 33:8. Para que usted se dé cuenta por qué el apóstol Pablo decía, estoy limpio de la sangre de todos. Ezequiel 33, versículo 8. Dice el apóstol Pablo acá. Dice Dios, Ezequiel 33:8, dice Dios a través del profeta. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, irá al infierno por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano, porque no le hablaste. Si yo te digo, oiga, háblale a tu familia. Ay, Señor, es que son rebeldes, es que si no me creen, si él muere en ese pecado va a ir al infierno, pero aquí te voy a cobrar esa alma. Porque te dije, háblale. No te dije razones, no te dije piense, te dije, háblale. Y así tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos vecinos, tenemos personas a nuestro alrededor. Que el Señor nos dice, háblale. Solamente dígale que Cristo te ama. Solamente dígale que Dios puede hacer algo contigo. Yo me volví a Cristo porque mi hermana cuando me vio botado en la vereda, tanto que me rogaba y de tanto que yo me había fundido en el licor, mi hermana cuando me vio en la vereda, cuando me veía allí, borracho, botado, me decía, Cristo te puede ayudar. Cristo vive. Cristo te puede cambiar. Vamos a la iglesia, acompáñame que Cristo puede hacer algo por ti. Y esa palabra me llevó a decirle, vamos a ver qué es lo que usted tanto dice. Y desde ese día fui transformado. Aleluya, gloria a Dios. Con una sencilla frase, usted le puede decir a su familiar, mandar un mensaje de texto, Cristo te ama. Cristo está intercediendo en el reino de los cielos por ti. Estamos orando por ti para que Cristo entre en tu corazón. Yo sé que estás pasando por esto y aquello, pero yo sé que Cristo te puede ayudar. Vuélvese a Él. Mándaselo por mensaje, por WhatsApp. Mándaselo por las redes sociales. Hay diferentes medios de comunicación hoy en día. Envíale una frase que cuando la lea, dice la palabra de Dios no vuelve vacía. La que esa persona lee o escucha, si lo mandas en un audio, cuando lo lea, cuando lo escuche, esa palabra, dice Dios, es viva, es eficaz y va a revolver en su corazón, en su mente, en su conciencia, en su ser, hasta que lo ponga a pensar, hasta que dice el Señor, no vuelva a mi vacía, va a traer esa alma. Tira el anzuelo
Y ahí va a caer el pescado. Lánzale la palabra. No es tu palabra, es la palabra de Dios. Por eso decía el apóstol Pablo: todo lo he llenado del Evangelio de Cristo y soy limpio de la sangre de todos. Dios me dijo, me llamó para que le hablara a todos, y eso he hecho. He terminado mi carrera, me puedo morir en paz, voy al reino de los cielos. He podido entrar, he podido llegar a la meta, porque he podido cumplir con lo que el Señor me mandó. Y Dios a nosotros, a usted y a mí, o bueno, no sé, a usted, Dios ya le dijo, venga, háblase todo el Perú. Ya le dijo, venga, háblale a todo el Perú. No, quizás le ha dicho, háblale que está al lado de tu casa. Háblale que está trabajando contigo. Háblale a tu vecino. Háblale a tu amigo de ese del mercado. Allí es donde usted va a comprar. Aquí aquel que viene a comprarte a ti, háblale. Háblale cuando vas a esas reuniones del colegio. Háblale a tu amiga. Háblale a ese papá. Háblale a ese joven. Háblale a ese niño. Háblale. Dice acá, vaya a Lucas. Vaya a Lucas capítulo 16. El apóstol Pablo decía, porque se hará lo mismo ser anatema, separado de Cristo. Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, preferiría ir yo al lugar de tormento. Lucas 16, versículo 27. Aquí hay un ejemplo. Hay un ejemplo de una persona que estuvo en el lugar de tormento, que estuvo en el infierno. Lucas 16, 27. No vamos a leer toda la historia, usted la conoce. O si no la lee desde el 19 en adelante en tu casa. Versículo 27 dice: entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. 28. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Es lo que enseñó Jesús, enseñó del rico y del mendigo Lázaro. Los dos murieron. El mendigo amaba, los dos amaban a Dios. Pero uno vivía tibiamente, amaba a Dios y vivía como le daba la gana. El mendigo amaba a Dios, pero vivía para Dios aún en su pobreza. Murieron los dos, pero el que vivía tibiamente fue al infierno. Y ese mendigo dice, Padre, yo tengo 5 hermanos en mi casa, envía a alguien para que les hable, porque no quiero que yo venga a este lugar de tormento también. Y el apóstol Pablo decía, yo tengo continuo dolor, continua tristeza por ellos. Clamo por ellos día a día. Tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en sus vidas. Hasta que se arrepientan, hasta que se conviertan. Tenemos las promesas de Dios, será salvo tú y toda tu casa. Y hay muchos versículos en la Biblia donde el Señor nos promete que será salvo nuestra casa, pero también Dios necesita usarnos a nosotros para que nosotros le prestemos nuestra boca y el Espíritu Santo hable a través de nuestra boca y le envía a ellos la palabra. Ezequiel 32. Lo mismo que estaba diciendo el apóstol Pablo al Señor Jesús. Haga cambio mi vida por la de ellos. Lo mismo dijo Moisés. Eso
Moisés también le decía lo mismo a Dios. Éxodo 32. Decía así: gloria al Señor. Que perdones ahora sus pecados. Lea el 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Decía Moisés lo mismo que decía el apóstol Pablo: Señor Jesús, cambio mi vida. Prefiero ir yo al lugar de tormento que mis hermanos. Traiga a mis hermanos a la salvación, a que disfruten contigo en el reino de los cielos. Moisés decía: Señor Dios, este pueblo ha pecado, se hicieron dioses de oro, becerros de oro, ha pecado, te pido que los perdones. Y si no los has de perdonar, entonces vuelvan a mí, condenen a mí también. Decía Moisés, y Moisés hablaba con Dios. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo? Vaya aquí, Juan 15:13, Evangelio de Juan. Con esto termino. Evangelio de San Juan 15:13. Dice así: Evangelio de San Juan, gloria al Señor. 15:13. Dice: nadie, léanlo por fuerte todos, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Decía el Señor Jesús: nadie tiene mayor amor que este. Yo voy a ir a la cruz, voy a poner mi vida en la cruz por mis amigos, por mis hermanos, por mi familia, por toda la humanidad. Voy a poner mi vida por ellos. Y nadie tiene mayor amor que este. Dios no le está pidiendo a usted que ponga su vida en la cruz. Dios le está pidiendo a usted que entregue su vida a Cristo. Si no conoce al Señor, Dios le está pidiendo que entregue su vida a Cristo. Si estás apartado del Señor, Dios le está pidiendo que se reconcilie con Cristo. Si estás en Cristo, Dios le está pidiendo que deje la tibieza y empiece a vivir para Él. Y si estás bien con Dios, Dios le está pidiendo que doble rodilla y ore por tu familia, ore por tus vecinos, ore por tus amigos, ore por tus familiares, ore. Hay mucho por qué orar. Dios le está pidiendo que esté la voluntad de Dios, que todos sean salvos, que nadie vaya al lugar de tormento. Hoy es el día. Terminemos, volvamos a Romanos 9. Y quiero leer por última vez este pasaje. Por última vez en esta predicación. Romanos capítulo 9, versículo 1 al 3. Lo vamos a leer todos en voz fuerte. Verdad digo en Cristo. Ya lo tienen todos. Llama en voz fuerte. Verdad digo en Cristo. No miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne.
doblemos rodillas delante del Señor por nuestra familia y aún por nosotros mismos si estamos andando mal delante del Señor. Todos los que están en las redes sociales, los que están aquí presentes, si alguno quiere entregar su vida a Cristo, si alguno quiere reconciliarse con Cristo, si alguno sabe que está caminando mal con Cristo, es el momento. Inclinen su rostro, todos. Cierren sus ojos, inclinen sus rostros todos. Y vamos todos a hacer esta oración delante del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hoy he escuchado tu mensaje, tu palabra, en el cual tú nos has hablado, Señor, cómo el apóstol quería dar su vida por la salvación de sus parientes. Lo mismo hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Por eso Él dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Dio su vida por la salvación de nosotros.